Queridos amigos, les doy la bienvenida a este profundo diálogo sobre una de las leyes espirituales más poderosas que podemos incorporar en nuestras vidas, la ley de la intención y el deseo. Antes de sumergirnos en su significado, les propongo un ejercicio sencillo. Cierren los ojos por un momento, tomen una respiración profunda y reflexionen sobre un deseo que tengan en este instante. Puede ser algo simple: anhelar paz, claridad, prosperidad, sanación o amor. O tal vez se trate de una gran aspiración: iniciar un proyecto, cambiar su vida o descubrir su propósito. Dejen que ese deseo emerja en su mente como una semilla. Ahora pregúntense, ¿qué hace que esa semilla posea la capacidad de florecer y materializarse? ¿De dónde proviene el poder que convierte un pensamiento en una realidad tangible? La respuesta radica en la intención. La intención es la energía organizadora ilimitada del universo. Es el motor detrás de toda creación, la chispa que convierte lo invisible en visible, lo abstracto en concreto y lo soñado en experimentado. Todo lo que existe en el mundo físico comenzó como una intención. Un edificio fue primero una idea en la mente de un arquitecto, una sinfonía fue inicialmente una melodía en el corazón de un músico, y una relación empezó como el anhelo de conexión entre dos almas. La intención es un campo repleto de posibilidades esperando ser activado. Y el deseo es la dirección que otorgamos a esa energía. Sin embargo, es fundamental entender un matiz. No se trata de deseos superficiales impulsados por el ego, ni de intenciones forzadas debido al control o la ansiedad. La ley de la intención y el deseo nos ilustra que los deseos son como semillas, y como tales, requieren ser sembradas en el terreno propicio, en el campo de la conciencia pura, donde el desapego y la confianza son tan cruciales como la claridad y la visión. Permítanme compartir una sencilla historia para clarificar este concepto. Un hombre tenía la intención de establecer un negocio. Contaba con el deseo, la visión y la intención de crear un espacio que no solo generara ganancias, sino que también beneficiara a su comunidad. Sembró esa semilla en su corazón, escribió sus ideas y se preparó. No obstante, se obsesionó con que todo debía suceder en un lugar específico, con un socio decidido y en una fecha determinada. A medida que las cosas no ocurrieron exactamente como lo había planeado, comenzó a frustrarse, a inquietarse y a perder la confianza. Finalmente, agotado por la situación, optó por soltar. Manteniendo su intención clara, es decir, crear un negocio que promoviera el bienestar de su comunidad, decidió no aferrarse a los detalles. No mucho después, se le presentó una oportunidad inesperada, un lugar más adecuado que el que había imaginado, junto a un socio diferente que añadió aún más valor al proyecto. La lección fue clara, la intención era efectiva, pero al dejar ir el apego, el universo pudo revelarle un camino incluso mejor. Chopra menciona que la intención debe ser sembrada en el terreno fértil de la pura potencialidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Indica que la intención alcanza su máximo poder cuando brota de un estado de silencio interior, de tranquilidad y de conexión con nuestra esencia. Al meditar, al practicar una respiración consciente, al dedicar tiempo a observar sin emitir juicios, establecemos un vínculo con ese vasto ámbito. Desde esa conexión, cualquier deseo que intentemos manifestar cuenta con el respaldo de la totalidad. La intención que emana de la serenidad actúa como una flecha lanzada con destreza. Por otro lado, la que proviene de la inquietud se asemeja a una flecha disparada con manos temblorosas. La primera siempre alcanza su objetivo, la segunda, raramente lo logra. Queridos amigos, la fe es el vínculo que une la intención con su concreción. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada día para verificar su crecimiento, algo que no resulta efectivo. Es fundamental regarla y cuidarla, pero también darle espacio para desarrollarse. Lo mismo ocurre con nuestras aspiraciones. Cuando formulamos una intención clara, debemos alimentarla con acciones conscientes, pero también permitirle evolucionar en la maravillosa incertidumbre del tiempo adecuado. Hoy les ofrezco esta enseñanza inicial sobre la ley de la intención y el deseo. Cada pensamiento, cada deseo,
cada intención es una semillita en el vasto campo de las posibilidades. Aquello que sembremos con claridad, amor y desapego florecerá en el momento propicio del universo. Queridos amigos, para entender a fondo la ley de la intención y el deseo, es imperativo retroceder y contemplar algo más profundo, la conciencia. La conciencia es el terreno fértil donde todo brota. Es el espacio en el que surgen los pensamientos, donde nacen los sueños, donde se siembran las intenciones, y desde donde el universo reacciona. Pero, ¿qué entendemos por conciencia? Muchos la asocian erróneamente con la mente, sin embargo, la conciencia abarca mucho más. La mente es comparable a una ola, mientras que la conciencia es el océano mismo. La mente piensa, analiza y da sentido. La conciencia observa, sostiene y da vida. En la sabiduría espiritual, la conciencia se reconoce como el ámbito de todas las posibilidades. Es ese silencio infinito y vasto que existe antes de cada pensamiento, antes de las palabras, antes de las formas. Al conectar con ese campo, nos damos cuenta de que no somos meramente seres humanos limitados en busca de experiencias espirituales, sino seres espirituales sin límites viviendo una experiencia humana. Podemos visualizar la conciencia como un amplio espacio de energía que no es visible. En el ámbito de la física cuántica, se menciona el campo cuántico, que representa un lugar donde todas las posibles realidades permanecen en un estado latente hasta que una intención específica las activa y las convierte en una realidad tangible. En el contexto espiritual, esa conciencia es el campo mientras que nuestra intención actúa como la chispa selectora que elige entre un sinnúmero de posibilidades la que se presentará en nuestra existencia. Al entender esto, dejamos de vernos como meras víctimas del destino. Reconocemos que, en cada momento, somos co-creadores de nuestra realidad. No lo hacemos de manera rígida o dominante, sino de forma similar a artistas que escogen colores de una vasta paleta. Es relevante establecer una conexión con la conciencia. Si intentamos manifestar nuestras intenciones desde una mente inquieta, dispersa y ansiosa, sería como tratar de sembrar semillas en un suelo seco y estéril. Tales semillas no florecerían. Sin embargo, cuando logramos conectar con la conciencia, es decir, cuando nos serenamos, entramos en un estado de silencio, meditamos o simplemente nos hacemos presentes, entonces ese terreno fértil se revela. En ese espacio, cada pensamiento se vuelve potente, cada deseo obtiene energía y cada intención encuentra el entorno perfecto para hacerse realidad. La conciencia es el ámbito donde todo puede suceder. Imaginemos una pantalla de cine. En ella se proyectan películas que abarcan amor, temor, aventuras, tristeza y alegría. La pantalla soporta todo, pero permanece inmaculada y sin limitaciones. Esa pantalla representa la conciencia. Nuestras vivencias cotidianas, sus emociones y pensamientos, son las proyecciones. Sin embargo, detrás de todo ello existe un campo inmutable, eterno y silencioso, la conciencia. Cuando aprendemos a reconocernos en la pantalla en lugar de solo en la película, descubrimos nuestro verdadero poder. La relación entre la conciencia y la intención es fundamental. ¿Por qué la intención es tan efectiva cuando surge de la conciencia? Porque la conciencia es ilimitada. Un pensamiento que proviene exclusivamente de la mente tiene un alcance restringido. Pero una intención que nace de la conciencia tiene el respaldo de la fuerza organizadora del universo. Al emitir una intención desde la conciencia, no necesitamos preocuparnos sobre el cómo se realizará. Esa parte del proceso queda a cargo del universo. Nuestra única responsabilidad es mantener la intención clara y centrada, y luego soltarla con confianza. Me gustaría proponer una práctica sencilla para que experimenten la conciencia como un campo de posibilidades. Siéntense en un lugar tranquilo, cierren los ojos y respiren hondo. Permitan que los pensamientos fluyan sin intentar detenerlos. Observan cómo aparecen y desaparecen. Pregúntense, ¿quién es el que observa estos pensamientos? Ese observador representa la conciencia. Con esta práctica,
se darán cuenta de que detrás de cada pensamiento existe un espacio de calma, un vasto campo que permanece inalterado por las actividades de la mente. Ese campo es el terreno donde podemos hacer germinar nuestras intenciones más potentes. Sin una conexión con la conciencia, actuamos de manera automática. Nos dejamos llevar por el miedo, la incertidumbre, la rutina y el condicionamiento. Sin embargo, al despertar la conciencia, dejamos de reaccionar y comenzamos a tomar decisiones. Y aquí está el secreto: cada decisión es una intención. Cuando actuamos sin plena conciencia, generamos intenciones que son confusas y desorganizadas. En cambio, al actuar de manera consciente, cada una de nuestras acciones, palabras y pensamientos se transforma en un acto creativo repleto de poder. A lo largo de mi vida, he encontrado a personas que, al elevar su nivel de conciencia, han experimentado cambios drásticos en su existencia. Recuerdo la historia de un empresario que constantemente vivía bajo presión, obsesionado con obtener resultados. Sus intenciones eran positivas, anhelaba prosperidad y éxito. Sin embargo, su desconexión con la conciencia hacía que exudara ansiedad y un deseo de controlar todo. Una vez que comenzó a meditar y a encontrar su silencio interior, su forma de establecer intenciones se transformó. Comenzó a confiar en el proceso y a permitir que la creatividad fluyera naturalmente. Lo notable fue que no solo su negocio creció más que nunca, sino que su salud se vio beneficiada, sus relaciones se profundizaron y él mismo halló la paz interior. Esta experiencia ilustra la distinción entre sembrar desde una mente limitada y desde una conciencia sin límites. Queridos amigos, tengan presente lo siguiente: la conciencia es el vasto campo de todas las posibilidades. La intención actúa como nuestra semilla, y el deseo orienta nuestro camino. Si logramos conectarnos con la conciencia, cada intención que plantemos tendrá el respaldo del universo en su totalidad. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la intención se convierte en la fuerza creadora del universo, explorando su operativa más allá de lo que es visible y cómo podemos emplearla conscientemente para manifestar la vida que anhelamos. Ahora que hemos llegado a la conclusión de que la conciencia abarca todas las posibilidades, avancemos hacia adelante y exploremos cómo la intención actúa como la chispa que activa ese campo y lo transforma en una creación tangible. La intención no se reduce a un mero pensamiento. No es un deseo pasajero ni una noción superficial. Más bien, la intención representa energía pura en movimiento, es el principio organizador que moviliza átomos, da forma a la realidad y convierte lo que no se ve en algo visible. ¿Cómo podemos entender la intención? Se puede describir la intención como el esfuerzo consciente de enfocar la energía en un objetivo específico. Esta surge en el núcleo de la conciencia y se materializa en la mente. Es la potencia detrás de cada acción, de cada palabra y de cada decisión. Sin la intención, reinaría el desorden. El universo carecería de un camino a seguir y no habría avance. La intención permite que una semilla se desarrolle en un árbol, que una célula se divida con precisión y que la vida busque constantemente su expansión. El universo se encuentra entrelazado por intenciones. Si observamos la naturaleza atentamente, podemos vislumbrar un asombroso misterio. Todo parece ajustarse a un propósito. Las flores se despliegan al sol de manera precisa, las aves siguen trayectorias invisibles durante sus migraciones, y el cuerpo humano organiza billones de células en perfecta unidad. Nada de esto sucede al azar. Todo responde a una inteligencia silenciosa que actúa mediante intenciones. Esa misma inteligencia, que orquesta los movimientos planetarios, está también al alcance de nosotros, ya que formamos parte de este universo. Desde un punto de vista energético, cada intención que emitimos produce una vibración. Esta vibración se propaga por el campo de la conciencia, comenzando a atraer lo que resuena con ella. Si nuestra intención está impregnada de amor, atraeremos situaciones llenas de amor. Si, en cambio, nuestra intención está cargada de miedo, generaremos experiencias que reflejen ese miedo. Por ello,
Es vital que la calidad de nuestra intención tenga mayor relevancia que las palabras que empleamos. No es suficiente con afirmar, deseo prosperidad si en nuestro interior existe temor a la escasez. El universo no responde a las palabras, sino a la vibración que reside detrás de ellas. Aquí es importante hacer una distinción clave. El deseo representa el contenido, lo que anhelamos. La intención, por su parte, indica la dirección y la fuerza, es el empuje que lleva ese deseo hacia su manifestación. Un deseo sin intención se asemeja a un barco que carece de timón, flota sin rumbo. Una intención sin deseo es como un timón sin barco, tiene dirección, pero carece de contenido. Cuando combinamos intención y deseo, el barco avanza con sentido hacia un destino definido. Es esencial comprender una paradoja. La auténtica intención no surge del ego ni del deseo de controlar, sino de la confianza. El ego exclama, yo quiero esto, y debe suceder de esta manera. Tal afirmación no es una intención genuina, es una demanda. La intención auténtica se plantea, se lanza en el campo de la conciencia y luego se libera, confiando en que el universo se encargará de todos los detalles. Es esencial destacar que la intención genuina no está ligada al apego. Esta se caracteriza por la claridad, pero también por un sentido de entrega. Imaginemos la idea de crear un jardín. Anhelamos un espacio lleno de flores. La meta es plantar las semillas, colocarlas en la tierra, hidratarlas y ofrecerles luz. Sin embargo, ¿qué pasaría si cada día desenterramos las semillas para comprobar su progreso? Interrumpimos el proceso natural. La intención se convierte en control y ansiedad. Por otro lado, si sembramos, cuidamos y depositamos nuestra confianza, la naturaleza cumplirá su función. Así funcionan nuestras intenciones. Es crucial sembrarlas con claridad y dejar que el universo las alimente. La atención juega un papel clave. La intención siempre va de la mano con la atención. Esta última actúa como la energía que impulsa a la intención. Si enfocamos nuestra atención en lo que deseamos, estamos potenciando esa vibración. En cambio, si nuestra atención se desvía hacia lo que tememos o no queremos, debilitamos la intención. Por esta razón se dice, la energía se dirige hacia donde se concentra la atención. Permítanme narrarles una historia. Una mujer compartió conmigo que había intentado quedar embarazada durante años sin éxito. Había pasado por tratamientos médicos, alteraciones en su dieta y terapias alternativas. Su intención, sin embargo, estaba llena de ansiedad y temor. ¿Y si no resulta? ¿Y si nunca lo logro? Un día, decidió cambiar su perspectiva. En lugar de enfocarse en la carencia, comenzó a fomentar una intención colmada de amor y confianza. Se imaginaba a sí misma como madre, expresaba gratitud anticipada y soltaban la ansiedad. Meses después, se quedó embarazada de forma natural. Esto no implica que la medicina carezca de valor, sino que la calidad de la intención puede ser determinante en abrir o cerrar oportunidades. Chopra se refiere a esto como el poder organizador infinito del cosmos. Esto implica que, al emitir una intención pura, el universo comienza a mover fuerzas invisibles para alinearse con esa intención. Personas, situaciones y sincronicidades empiezan a manifestarse. Lo que parecía imposible desde un punto de vista lógico, de pronto se torna evidente. ¿Cómo cultivar intenciones poderosas? Inicia con la conexión al silencio. Antes de establecer una intención, es fundamental sumergirse en un estado de calma, lo que permite que surja desde una conciencia serena, evitando el ruido mental. Clarifica tu propósito. La intención debe ser precisa, mas no inflexible. Expresar anhelo, salud y vitalidad tiene mayor potencia que decir quiero no estar enfermo. Siente y visualiza. Experimenta la situación deseada como si ya fuese real. La emoción actúa como el motor de la intención. Deja ir con fe, confía el resultado al universo, seguro de que la sabiduría infinita llevará a cabo el proceso necesario. Mantén la alineación,
Cada uno de tus pensamientos y acciones en el día a día debe resonar con esa intención. Hoy los invito a participar en una práctica. Encuentren un lugar tranquilo y siéntense en silencio. Coloque su mano sobre el corazón y respira profundamente. Ahora, piensa en una intención sencilla, algo que busquen vivir en las próximas semanas. Formúlenla desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Internamente, piensen, elijo abrirme a la alegría en mi vida. Imaginen que ya lo están viviendo. Luego, suelten esa intención. Estén atentos a cómo, en los días siguientes, comienzan a notar oportunidades, encuentros o sentimientos que reflejan esa intención. Queridos amigos, tomen en cuenta. Formular una intención no es solo un pensamiento, es la energía organizadora del universo en movimiento. Cada vez que sembramos un objetivo consciente y claro, activamos la energía creativa de la vida misma. En el siguiente capítulo, abordaremos el deseo como la brújula del alma y exploraremos cómo la fusión de deseo e intención crea maravillas en nuestras vidas. Si sientes que esto resuena contigo, te invito a dar un paso más. Sé parte de esta comunidad dedicada al aprendizaje y la transformación. Suscríbete a este canal, comparte este video con quienes puedan beneficiarse de este mensaje, y activa las notificaciones para recibir nuevos contenidos que nutran tu mente, corazón y espíritu. En episodios previos, hemos analizado cómo la conciencia es el espacio de todas las posibilidades, y que la intención actúa como la fuerza que transforma lo no visible en visible. Hoy vamos a profundizar en un concepto fundamental, el deseo. El deseo ha sido malinterpretado en diversas tradiciones espirituales. Muchas veces se le considera un impedimento, fuente de sufrimiento. Sin embargo, al entenderlo adecuadamente, nos damos cuenta de que el deseo no es un oponente, sino un guía que nos señala hacia nuestra auténtica expansión. Cuando abordamos el deseo desde una perspectiva espiritual, no estamos hablando de la carencia o de esa necesidad apremiante de llenar un vacío interior. Ese es el deseo del ego, que permanece insatisfecho. El deseo verdadero es una manifestación de la vida en sí. Representa el impulso creativo del universo que se manifiesta en nosotros como una atracción hacia amor, belleza, verdad y plenitud. Podemos afirmar que el deseo es la voz del alma, que ha permitido el progreso de la humanidad. Porque hubo quienes desearon volar, quienes anhelaron curar enfermedades, quienes quisieron entender las estrellas, quienes soñaron con vivir en paz. El deseo ha sido el motor detrás de todas las grandes transformaciones a lo largo de la historia. Detrás de cada descubrimiento, cada avance, cada obra de arte, reside un deseo profundo. Si la vida está en continuo cambio, ¿de qué manera nos adaptamos nosotros? A través de los anhelos que surgen desde lo más íntimo de nuestro ser. Cuando experimentamos un deseo genuino, no buscamos simplemente llenar una carencia. Respondemos a una invitación hacia la plenitud. El alma tiene claridad sobre lo que necesita para crecer y transmite este mensaje a través de los anhelos. Por ende, en lugar de temer a lo que deseamos, es esencial que aprendamos a escucharlo, a identificar su raíz y a utilizarlo como una guía para dirigir nuestras intenciones. Es crucial hacer una distinción en este contexto. Los deseos superficiales brotan del ego, de la comparación, del temor y de la necesidad de aprobación. Un ejemplo sería, quiero esto para ser reconocido, para sentir que tengo valor, para no quedar atrás. Los deseos auténticos emergen del alma, de la conexión, de la creatividad y del amor. Un ejemplo podría ser, deseo esto porque refleja quién soy, porque me posibilita aportar, porque representa mi verdad. No se trata de condenar los deseos superficiales, sino de entender que cumplirlos no conlleva una satisfacción duradera. Por el contrario, los deseos esenciales, independientemente de si se concretan o no, ya nos transforman, ya que nos alinean con nuestra verdadera esencia. ¿Cómo podemos identificar un deseo auténtico? Hagámonos estas preguntas. ¿Este deseo proviene del amor o del temor?
¿Me conduce hacia la expansión o hacia la contracción? Al lograrlo, ¿solo me beneficia a mí, o hay otros que también podrían obtener algo de ello? ¿Este deseo me acerca a mi auténtico ser? Si la mayoría de las respuestas son afirmativas, es probable que estemos ante un deseo del alma. Podemos conceptualizar el deseo como una semilla que posee en su interior la capacidad de transformarse en un árbol. Sin embargo, al igual que las semillas, no todas necesitan brotar. Algunas están destinadas a guiarnos y a enseñarnos a discernir, mientras que otras deben ser plantadas con propósito para convertirse en vivencias tangibles. La clave se encuentra en escuchar, sentir y discernir qué anhelos reflejan nuestra verdad más profunda. Quiero relatarles la historia de un joven que conocí. Durante mucho tiempo, él estaba convencido de que su único deseo era alcanzar el éxito económico. Se esforzó sin descanso, acumuló riquezas, y, sin embargo, siempre había un vacío en su interior. En una jornada de meditación, se dio cuenta de que su anhelo más profundo no se centraba en acumular riqueza, sino en establecer un entorno de aprendizaje para niños desfavorecidos, ya que él mismo había enfrentado la falta de oportunidades en su infancia. Esta profunda aspiración lo llenó de vitalidad y le motivó a redirigir sus recursos, convirtiendo lo que antes era un objetivo vacío en una misión significativa. Este es el poder del deseo fundamental, nos enlaza con nuestra esencia y nos orienta hacia nuestra aportación al mundo. El deseo representa lo que queremos. La intención representa cómo lo logramos. Al combinar ambos elementos, se produce una relación sagrada. El deseo señala la dirección, deseo manifestar más amor, deseo compartir mi creatividad, deseo vivir en salud y felicidad. La intención añade energía y significado. Enfocaré mi atención en este deseo, lo plantaré en el terreno de las posibilidades, confiaré en que el universo lo alimentará. Por sí solos, el deseo y la intención carecen de fuerza. Juntos, se transforman en fuerzas poderosas. Aquí surge otra paradoja espiritual. Para que un deseo se materialice, es necesario soltar la necesidad de apegarse al resultado. Esto puede resultar contradictorio. ¿Cómo se puede soltar algo que se anhela? La clave está en liberar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo, mientras se sostiene la esencia del deseo. Supongamos que buscamos una relación. Si estamos obsesionados con que debe ser una persona específica, en un momento determinado, de una manera particular, obstaculizamos el flujo. Pero si mantenemos el deseo central, quiero compartir amor y compañía y soltamos el control, el universo podría presentarnos algo incluso más sorprendente de lo que imaginamos. Hoy les propongo detenerse un momento y anotar en un papel 3 deseos que sientan en este instante de sus vidas. Para cada uno, pregúntense, ¿proviene del miedo o del amor? ¿Es superficial o esencial? Luego, seleccionen uno que resuene con autenticidad y profundidad. Cierren los ojos, respiren, y visualicen ese deseo como si ya fuera una realidad. Permitan que la emoción de vivirlo les invada. Esa emoción será la energía que impulsará la intención. Un punto clave, siempre acompañen sus deseos con gratitud y desapego. La gratitud abre la puerta a la abundancia, mientras que el desapego permite que el universo juegue su papel. Al desear desde la gratitud, en lugar de concentrarnos en lo que nos falta, celebramos lo que ya poseemos. Desde esa perspectiva, solicitamos más. Al soltar el apego, generamos espacio para que la inteligencia universal nos sorprenda con caminos que nuestra mente quizás no habría contemplado. Recuerden, el deseo genuino no proviene de la carencia, es el lenguaje del alma. Los deseos fundamentales nos dirigen hacia nuestra verdad y nos conectan con la expansión. Cuando combinamos deseo e intención con plena conciencia, activamos una danza sagrada que puede generar milagros. En el siguiente capítulo, exploraremos el concepto de sincronía, ese tejido misterioso de coincidencias significativas que surge cuando unimos intención, deseo y fe en el universo. Hemos indagado en la conciencia como un ámbito lleno de posibilidades,
la intención como el núcleo que organiza y el deseo como la guía del espíritu. Ahora, nos dirigimos hacia un fenómeno que probablemente muchos de ustedes han vivido, tal vez sin identificarlo correctamente, la sincronización. ¿Alguna vez han pensado en alguien, y de repente, esa persona los contacta? ¿Han anhelado una oportunidad y pronto se presenta una circunstancia ideal? ¿Han tenido la sensación de que el universo colabora a su favor cuando sus intenciones y deseos resuenan con su verdad interna? Esto es lo que se conoce como sincronía, coincidencias significativas que nos demuestran que no estamos solos en este viaje creativo. ¿A qué nos referimos con sincronía? Carl Jung, el notable psicólogo suizo, describió la sincronía como la ocurrencia de coincidencias que no pueden explicarse a través de la causalidad, pero que poseen un profundo significado para quienes las experimentan. Esto significa que no se trata de simples casualidades, sino de mensajes del universo que nos aseguran que estamos en sintonía con el flujo de la vida. La visión mecánica del mundo nos ha llevado a creer que todo es producto del azar, que los eventos suceden sin un propósito claro. Sin embargo, la sincronía nos enseña lo opuesto, la vida es un tejido de conexiones invisibles. Cuando establecemos una intención clara y genuina, el universo se activa, moviendo hilos invisibles. Estas conexiones se presentan como encuentros fortuitos, oportunidades inesperadas, o señales a lo largo del camino. Imaginemos a alguien que desea cambiar de profesión. Comienza a formular esa intención y se visualiza en un nuevo rol. Pocos días después, en una charla informal en un café, escucha a alguien mencionar una oferta de trabajo justo en la disciplina que le interesa. ¿Es puro azar? ¿Una coincidencia? Desde la perspectiva de la ley de la intención y el deseo, no es así. Es sincronía, es el universo respondiendo a la energía vibracional que esa persona ha emitido. La sincronía actúa como un tipo de retroalimentación espiritual. Nos comunica, estás en el camino correcto. Confía. Continúa avanzando. Cuando surgen coincidencias significativas, es como si la vida nos orientara con luces brillantes a través del camino. Cuanto más conectados estemos con nuestra conciencia, más frecuentes se volverán estas señales. ¿Cómo lograr que la sincronía se manifieste en nuestra vida? Es fundamental establecer intenciones precisas, ya que, sin una dirección clara, el universo no puede guiarnos. Es necesario permanecer alerta, ya que a menudo los indicios están presentes, pero no los percibimos debido a que estamos distraídos. Debemos abordar lo que se presenta con una mentalidad abierta, ya que la sincronía puede llegar de maneras inesperadas. Es esencial estar preparados para recibir lo que llega, aun si no se alinea con nuestras expectativas. Confiar en el proceso es clave. A medida que incrementamos nuestra confianza, las coincidencias se vuelven más evidentes. Recuerdo el caso de una mujer que anhelaba escribir un libro. No tenía idea de por dónde comenzar ni cómo encontrar un editor. Al establecer su intención y liberarla al universo, poco después, en un evento social, se cruzó con un editor en busca de nuevos autores. La plática fluyó espontáneamente, como si todo estuviese planeado, pero en realidad fue un acto de sincronía. En otro caso, un hombre deseaba aprender a meditar, pero le era difícil encontrar tiempo y orientación. Un día, mientras navegaba sin rumbo en la red, se topó con un anuncio de un curso gratuito cerca de su hogar. Esa fue la motivación perfecta para iniciar su camino espiritual. Estos acontecimientos no son simples coincidencias. Son respuestas a intenciones profundas sembradas en nuestra conciencia. Es crucial mencionar que la sincronía se presenta principalmente con deseos genuinos que emergen del alma. Los deseos superficiales desencadenados por el ego rara vez traen consigo sincronicidades. En cambio, cuando nuestros deseos más profundos se combinan con una intención clara, parecen atraer la ayuda del universo. Es como si la vida susurrara, cuando tus deseos contribuyen al bienestar general, facilitaré tu camino. Al estar atentos a la sincronía, dejamos de forzar las cosas y comenzamos a fluir con naturalidad. De esta manera,
La vida se transforma de una lucha en una danza. Comprendemos que cada paso tiene su propio ritmo, que cada interacción tiene un significado, y que cada indicio nos guía hacia una mayor expansión personal. Hoy les propongo un ejercicio. Establezcan una intención clara para los días venideros. Algo simple, como deseo encontrar una oportunidad para aprender algo nuevo. Liberen esa intención con fe. Durante los días siguientes, mantengan sus ojos y sus corazones receptivos. Registren cada coincidencia relevante que se presente, sin importar cuán pequeña sea. Al poner en práctica esto, se darán cuenta de cómo el universo constantemente les responde. Lo más extraordinario de la sincronía es que nos recuerda que no estamos solos, que la vida nos acompaña y que el universo toma en cuenta nuestros anhelos e intenciones. Cada coincidencia significativa es un susurro que nos dice, estoy contigo. Avanza y confía. Amigos, no olviden. La sincronía no es un capricho del destino, sino que es el universo comunicándose en respuesta a nuestras intenciones. Las coincidencias significativas son indicios de que estamos alineados con nuestra verdad. Cuanto más conscientes y seguros estemos, mayor será nuestra experiencia de sincronía en la vida. En el siguiente capítulo, profundizaremos en un tema más sutil, la importancia del desapego en la ley de la intención y el deseo, y por qué dejar ir es el acto más poderoso de fe en el universo. Queridos amigos, hasta este momento hemos indagado en la conciencia, la intención, el deseo y la sincronía. Todos estos aspectos constituyen una red poderosa para materializar la vida que anhelamos. Sin embargo, hay un principio esencial que generalmente se ignora, el desapego. Desprenderse no implica desinterés o renuncia. No se trata de renunciar a los sueños ni de dejar de amar o anhelar. Desapegarse significa tener la capacidad de liberar el control sobre el cómo y el cuándo, mientras se sostiene la claridad de la intención y la autenticidad del deseo. Muchos persiguen la realización con gran intensidad, pero al mismo tiempo, se aferran por temor. Sin embargo, este apego obstruye la energía creativa. La paradoja es evidente. Cuanto más nos aferramos, más resistencia enfrentamos. Cuanto más soltamos, más fluidez experimentamos en la vida. El desapego nos permite liberarnos de la ansiedad y vivir con confianza. Nos enseña a depositar nuestra fe en el proceso y en el momento perfecto que ofrece el universo, así como en la sabiduría que todo lo organiza. Es crucial entender que el desapego no equivale a renunciar. No soltar significa abandonar la intención o el deseo. En realidad, consiste en preservar la visión y la dirección, permitiendo que los detalles se desarrollen de la mejor manera posible. Imaginemos a un jardinero. Al sembrar una semilla, no puede controlar la lluvia, el sol, el viento ni el crecimiento preciso. Él planta, riega, cuida, y luego confía. Esto ejemplifica el desapego en relación con nuestras intenciones. El apego nace de la ansiedad, el miedo y el deseo de controlar. Es la voz del ego que dice, esto debe suceder ya. Esto debe darse de esta forma. Si no sucede, será un fracaso. Apegarse reduce nuestras capacidades para manifestar y estrecha el flujo de energía que debería avanzar hacia la creación. Cuando nos aferramos, la vida nos devuelve resistencia. Pero al soltar, la existencia se transforma en un flujo de oportunidades y sincronicidades significativas. Conozco la historia de un artista que soñaba con exponer su obra en una galería importante. Durante meses trató de controlar cada detalle, contactó curadores, envió portafolios, insistió en entrevistas. Nada parecía funcionar, y la frustración comenzó a apoderarse de él. Un día decidió soltar el apego. Siguió creando y compartiendo su arte, pero sin forzar el resultado. Pocos meses después, un curador descubrió su obra por casualidad en un blog y le ofreció una exposición que superaba sus expectativas iniciales. Este es el poder del desapego. Cuando dejamos de intentar controlar todo, permitimos que la inteligencia universal actúe sin interferencias de miedo o ansiedad.
¿Cómo practicar el desapego? Formular la intención con claridad. Define lo que deseas con precisión, pero sin aferrarte a los detalles. Visualizar sin ansiedad. Imagina el resultado como si ya fuera posible, pero sin obsesionarte por el cuándo o el cómo. Actuar desde el presente. Realiza acciones inspiradas por la intención, sin esperar resultados inmediatos. Observar sin juicio. Permite que los eventos se desarrollen naturalmente, aceptando lo que llega. Agradecer, incluso antes de ver la manifestación. Dar gracias por el flujo de posibilidades refuerza la conexión con el universo. Al practicar el desapego, descubrimos una libertad profunda. Ya no dependemos de circunstancias externas para sentirnos completos. Nuestra felicidad y paz interior existen de manera inherente. La intención se convierte en un canal que expande lo que ya somos. El desapego también potencia la sincronía. Al dejar de controlar todo, estamos más abiertos a las señales, coincidencias y oportunidades que el universo pone en nuestro camino. Cuanto más soltamos, más fluye la vida. Cuanto más fluimos, más se manifiestan los deseos auténticos. Ejercicio práctico. Escribe un deseo o intención que tengas. Léelo en voz alta o en silencio y visualízalo como si ya existiera. Agrega, confío en que se manifestará en el momento y la forma perfectos, incluso si no puedo preverlo. Coloca el papel en un lugar visible y actúa cada día con pequeños pasos inspirados por esa intención, sin aferrarte al resultado. Notarás que, al combinar intención clara y desapego, la ansiedad disminuye y la vida comienza a ofrecer oportunidades inesperadas. Recuerda, el desapego no es renunciar, es confiar. Soltar el control permite que la inteligencia universal actúe a favor de nuestras intenciones. Cuando combinamos intención, deseo y desapego, creamos un flujo de vida armonioso y lleno de posibilidades. Ahora, veamos cómo aplicar la ley de la intención y el deseo en 3 áreas fundamentales de la vida: salud, prosperidad y relaciones humanas. Salud. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, es equilibrio y vitalidad de cuerpo, mente y espíritu. Cada célula responde a la energía de nuestra conciencia. Por eso, la intención consciente puede influir profundamente en nuestro bienestar. Ejemplo de intención: elijo vivir con vitalidad, fuerza y equilibrio. Mi cuerpo se regenera y mi mente se calma. Combinada con atención plena, respiración consciente, movimientos, alimentación saludable y desapego, confiamos en que los cambios positivos se manifestarán en su tiempo perfecto. Investigaciones modernas muestran que la mente y la intención pueden influir en la expresión genética, en la regeneración celular y en la respuesta inmunológica, confirmando lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante siglos: la conciencia y la intención son fuerzas curativas poderosas. Prosperidad. La prosperidad no se limita al dinero, es abundancia en recursos, oportunidades, creatividad, tiempo y relaciones. Para aplicarla, define qué significa prosperidad para ti. Imagina la prosperidad ya manifestada y siente gratitud. Toma decisiones coherentes con tu intención, sin forzar resultados. Confía en que el universo organizará las circunstancias necesarias. Por ejemplo, alguien que desea abrir un negocio que beneficie a su comunidad, al mantener la intención clara y actuar con dedicación y gratitud, verá aparecer contactos, recursos y oportunidades inesperadas. La prosperidad surge de la alineación con la intención, no solo del esfuerzo material. Relaciones humanas. Las relaciones son un reflejo de nuestra energía interna. Cuando practicamos el desapego, dejamos de buscar validación externa y nos abrimos a conexiones genuinas y armoniosas. Para aplicar la intención a las relaciones, define cómo deseas relacionarte, qué valores y cualidades aprecias. Imagina interacciones llenas de respeto, amor y comprensión. Actúa con amabilidad, empatía y autenticidad. Permite que las relaciones evolucionen de forma natural, sin intentar controlarlas ni forzarlas. Por ejemplo,
Si deseas atraer amistades sinceras o fortalecer un vínculo familiar, al centrarte en tu propia autenticidad y gratitud, notarás que las relaciones correctas se alinean contigo, mientras que las que no están en armonía se disuelven sin conflicto. En resumen, la combinación de intención clara, deseo genuino y desapego consciente crea un flujo de vida equilibrado y lleno de posibilidades. Nos permite disfrutar del presente, confiar en la inteligencia universal y manifestar bienestar, abundancia y relaciones saludables. Cuando integramos estos principios en nuestra vida cotidiana, cada paso se vuelve significativo, cada experiencia aporta aprendizaje y cada momento se convierte en una oportunidad para crecer y expandir nuestra conciencia. La vida deja de ser una lucha y se transforma en un baile armonioso con el universo, donde nuestros deseos auténticos se encuentran su camino de manera natural y serena. Las relaciones son un reflejo de nuestra conciencia. La manera en que nos conectamos con los demás depende de la claridad de nuestras intenciones y de la autenticidad de nuestros deseos. Cuando nos acercamos a los demás desde la conciencia plena, cada interacción puede convertirse en una oportunidad de crecimiento y armonía. Algunas pautas para relaciones conscientes. Antes de interactuar, enfócate en ofrecer comprensión, escucha y apoyo genuino. Busca relaciones que fomenten la expansión y el bienestar de todos los involucrados, creando un espacio donde cada persona pueda florecer. Permite que cada persona siga su camino y evolucione a su propio ritmo, sin intentar controlar, manipular o imponer tus expectativas. Cuando aplicamos la intención consciente en las relaciones, creamos vínculos basados en armonía, cooperación y comprensión. La energía que ponemos en nuestros vínculos puede transformar incluso conflictos en oportunidades de aprendizaje y conexión profunda. Permítame compartir algunas experiencias reales. Salud. Una mujer diagnosticada con problemas crónicos de ansiedad comenzó a practicar meditación y a formular intenciones diarias de calma y equilibrio. En pocos meses, no solo disminuyeron sus síntomas, sino que se sintió más fuerte, centrada y capaz de afrontar los desafíos con serenidad. Prosperidad. Un joven profesional deseaba prosperar en su carrera creativa. Comenzó a visualizar su éxito, a actuar de manera coherente y a confiar en la inteligencia del universo. Poco después, surgieron oportunidades inesperadas que le permitieron crecer profesionalmente y generar ingresos de manera significativa. Relaciones. Un matrimonio en crisis empezó a enfocarse en la intención de comprensión y amor, en lugar de resentimiento y control. Con la práctica diaria de comunicación consciente, la relación se transformó en un espacio seguro de apoyo, crecimiento mutuo y fortalecimiento emocional. Estos ejemplos muestran claramente cómo la intención, combinada con deseo auténtico y desapego consciente, puede impactar todas las áreas de nuestra vida y generar cambios profundos y duraderos. Ejercicio práctico para integrar esta enseñanza. Cada mañana, dedica 5 minutos a escribir 3 intenciones, una para tu salud, una para tu prosperidad y una para tus relaciones. Acompáñalas de emociones positivas, gratitud, alegría y amor. Siente cada palabra mientras la escribes. Durante el día, revisa tus acciones y pensamientos, asegurándote de que estén alineados con tus intenciones. Por la noche, reflexiona sobre los avances y las señales de sincronía que hayas percibido. Con práctica constante, notarás cómo la energía de tus intenciones empieza a transformar la realidad que te rodea. La clave de la manifestación efectiva no está solo en pensar o desear, sino en ser coherente. Cada pensamiento, emoción y acción debe estar alineado con tu intención. La coherencia amplifica la energía, y el universo responde a esa fuerza unificada. Cuando el corazón y la mente trabajan juntos, cuando la intención es clara y el deseo auténtico, y se practica el desapego con gratitud, esa es la fórmula para manifestar la vida que realmente deseamos. Amigos, recuerden, la intención aplicada transforma la salud, la prosperidad y las relaciones. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción amplifica el poder de nuestras intenciones. La vida responde cuando actuamos desde conciencia, deseo auténtico y desapego.
En el próximo capítulo profundizaremos en cómo mantener la intención viva en la práctica diaria, creando hábitos y rituales que fortalezcan nuestra conexión con la ley de la intención y el deseo. Hemos recorrido un camino profundo: conciencia, intención, deseo, sincronía, desapego y aplicación práctica en salud, prosperidad y relaciones. Ahora abordaremos un aspecto fundamental: cómo mantener viva la intención cada día, de manera que no se diluya entre la rutina, la distracción o el estrés. Mantener la intención viva no es un acto de fuerza, sino un hábito consciente, una disciplina amorosa que fortalece nuestra conexión con el campo de la conciencia. La importancia de la consistencia. Una semilla plantada necesita cuidado constante, agua, luz y tierra fértil. De manera similar, nuestras intenciones requieren constancia y presencia diaria. No basta con formular una intención un día y olvidarla al siguiente. La práctica constante permite que la energía de nuestra intención se acumule y gane fuerza, aumentando la probabilidad de manifestación. Rituales diarios para sostener la intención. Comienza el día en silencio, conectando con la conciencia. Visualiza tus intenciones como si ya fueran reales y siente cada emoción asociada. Repite frases que refuercen tu intención. Por ejemplo, elijo la salud, la abundancia y el amor en mi vida. Confío en la inteligencia del universo. Lleva un diario de intenciones, emociones y observaciones. Esto ayuda a mantener claridad y enfoque, y permite registrar avances y sincronías que quizás pasarían desapercibidas. Cada día, realiza acciones coherentes con tus deseos. Incluso un pequeño gesto, aprendizaje o decisión consciente puede alinear tu energía con tu intención y generar efectos profundos. Antes de dormir, repasa tus intenciones, agradece lo logrado y suelta cualquier preocupación sobre los resultados. Esto cierra el día con gratitud y confianza, reforzando la energía de manifestación. Cuando estas prácticas se integran en la vida cotidiana, cada día se convierte en una oportunidad de fortalecer la conexión con nuestra intención, potenciar la energía positiva y generar cambios reales en nuestra salud, prosperidad y relaciones. La vida deja de ser un camino de lucha y se convierte en un flujo armonioso, donde nuestros deseos auténticos se encuentran su cauce natural y se manifiestan con facilidad y serenidad. Nuestra energía se dispersa cuando nos enfocamos en múltiples deseos superficiales o cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, el miedo o las preocupaciones externas. Mantener la intención viva requiere concentración, claridad y constancia. Para enfocar nuestra energía y mantener la intención viva, prioriza tus deseos esenciales. Enfócate en aquellos que realmente reflejan tu alma y tu propósito más profundo. No permitas que lo trivial desvíe tu atención de lo verdaderamente importante. Reduce distracciones mentales. La meditación, la respiración consciente y la atención plena son herramientas poderosas para mantener la claridad y la conexión con nuestra intención. Evita compararte con otros. Cada camino es único. La sincronía del universo actúa según nuestra vibración individual, no según estándares ajenos. Visualizar la intención como ya realizada es una de las prácticas más poderosas. Al hacerlo, activamos emociones y sensaciones que refuerzan la vibración de nuestra intención. Cierra los ojos y siente la experiencia como si ya fuera real. Siente gratitud, alegría, paz y amor, dejando que estas emociones impregnen cada célula de tu cuerpo. La visualización constante refuerza el campo de conciencia y permite que la intención se integre profundamente en nuestro ser. Es natural que surjan desafíos, dudas o retrasos. La diferencia entre quienes manifiestan sus intenciones y quienes no, radica en perseverancia consciente y desapego. Observa los obstáculos sin miedo. Cada desafío es una oportunidad de aprender, ajustar la intención y fortalecer la conexión con el universo. Refuerza la fe en el proceso. Recuerda que el universo responde, pero a su manera y en su tiempo perfecto. Sostén la emoción positiva. La gratitud y el amor mantienen la energía de la intención fuerte y estable. Con el tiempo, mantener la intención viva se convierte en un estilo de vida,
no en un esfuerzo puntual. Cada pensamiento, emoción y acción se alinea con la conciencia y los deseos auténticos del alma. La alimentación, el trabajo, la interacción con otros y el tiempo de descanso se integran en un flujo coherente con nuestras intenciones. La vida se transforma en un proceso consciente de creación, donde cada día es una oportunidad para reforzar y nutrir nuestra intención. Cada mañana, elige una intención principal para el día. Escribe cómo se manifestará en 3 acciones concretas. Visualiza y siente el resultado como si ya fuera real. Durante el día, revisa tus acciones para asegurar coherencia con la intención. Al final del día, reflexiona y agradece los avances, por pequeños que sean. Con práctica constante, notarás cómo la vida comienza a reflejar tu intención de manera más rápida, armoniosa y alineada con tus deseos auténticos. Un joven emprendedor deseaba crear un proyecto social innovador. Formulaba su intención diariamente, visualizaba los resultados, actuaba con coherencia y revisaba sus avances cada noche. A pesar de obstáculos iniciales y dudas externas, su constancia permitió que, en menos de un año, el proyecto se materializara, beneficiando a cientos de personas. Este ejemplo demuestra que la intención sostenida y coherente transforma lo invisible en realidad tangible. Recuerden, mantener viva la intención requiere consistencia, atención y hábitos conscientes. La práctica diaria fortalece la conexión con la conciencia y potencia la manifestación. Con perseverancia, coherencia y desapego, la ley de la intención y el deseo se convierte en una herramienta poderosa para transformar la vida. En el próximo capítulo exploraremos cómo integrar todos los elementos aprendidos en un flujo diario de creación consciente, logrando que la intención, el deseo y la sincronía se conviertan en aliados permanentes de nuestra expansión personal. Hasta ahora, hemos recorrido un camino profundo y transformador: conciencia, intención, deseo, sincronía, desapego y práctica diaria. Hoy vamos a un paso crucial: integrar la ley de la intención y el deseo en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. El verdadero poder no reside solo en conocer los principios, sino en vivirlos, respirarlos y convertirlos en hábitos que moldeen nuestra experiencia diaria. Cada día es un laboratorio donde podemos practicar intención, deseo y desapego. Desde el momento en que despertamos hasta que nos dormimos, cada pensamiento, acción y emoción es una oportunidad de crear conscientemente. Integrar esta ley significa que nuestra vida se convierte en un flujo de conciencia alineado con nuestros valores más profundos y nuestra expansión personal. Ritual matutino para mantener la intención viva. Dedica unos minutos a respiración consciente o meditación. Escribe 3 intenciones claras para el día, que reflejen tus deseos esenciales. Imagina los resultados como si ya fueran reales, impregnando la experiencia de gratitud y alegría. Este inicio consciente establece un patrón energético que sostiene nuestras acciones y decisiones durante todo el día. Cada acción cotidiana puede convertirse en un acto consciente. Realiza cada tarea con presencia, ya sea un proyecto laboral, cocinar o caminar. Verifica que tus decisiones y acciones estén alineadas con tus deseos auténticos. Mantente atento a sincronicidades que puedan surgir en el camino. Incluso los momentos aparentemente rutinarios pueden transformarse en prácticas conscientes que refuercen la intención y el deseo. Formula intenciones positivas antes de cada encuentro: claridad, comprensión y respeto. Escucha activa y atención plena. Estar presente sin distracciones mentales. Agradecimiento y desapego. Ofrecer amor y apoyo sin esperar un resultado ni controlar la reacción del otro. Al hacerlo, transformamos los vínculos, creando relaciones más armoniosas y alineadas con nuestra vibración esencial. La salud se potencia con la intención diaria. Elegir alimentos que nutran cuerpo y mente. Ejercicio o práctica física como expresión de vitalidad. Pausas para meditar, respirar y observar los pensamientos sin juicio.
Cada acción alineada con nuestra intención de bienestar fortalece la energía vital y acelera la manifestación de la salud deseada, transformando hábitos cotidianos en herramientas de creación consciente. La prosperidad no surge únicamente del esfuerzo, requiere visión clara y coherencia diaria. Mantener la claridad sobre lo que deseamos manifestar, tomar decisiones conscientes y actuar de manera alineada con nuestros deseos auténticos son pasos fundamentales. La gratitud diaria por los recursos y oportunidades disponibles también fortalece la energía de la abundancia. El flujo de prosperidad se genera cuando existe armonía entre intención, deseo, acción y desapego. Mantener el desapego es esencial para integrar la ley de la intención y el deseo. Suelta el control excesivo sobre los resultados. Confía en la sincronía y en la inteligencia universal. Mantén la claridad de tu deseo, pero permite que las circunstancias se organicen de manera natural. El desapego convierte la vida en un flujo armonioso, donde cada resultado es un aprendizaje y cada oportunidad es un regalo. Por la mañana, formula 3 intenciones claras, una para salud, otra para relaciones y otra para prosperidad. Durante el día, realiza acciones coherentes con esas intenciones, prestando atención plena, presencia y emoción. Observa las coincidencias significativas o sincronicidades que aparezcan. Por la noche, reflexiona, agradece y suelta cualquier preocupación. Con el tiempo, este ciclo convierte la práctica consciente en un estilo de vida natural y armonioso. Una mujer que trabajaba en un entorno estresante decidió aplicar la ley de la intención y el deseo en su rutina diaria. Cada mañana visualizaba salud, éxito y armonía en sus relaciones. Durante el día actuaba de manera consciente y coherente, y cada noche reflexionaba y agradecía. Al cabo de unos meses, notó cambios notables, mejor salud, relaciones más fluidas, oportunidades laborales inesperadas y un profundo sentido de paz. La práctica constante había integrado la ley de la intención y el deseo en su vida cotidiana. La verdadera transformación ocurre cuando la intención y el deseo se convierten en hábitos diarios, no solo en ideas o conceptos. La repetición consciente refuerza la vibración, fortalece la conexión con la conciencia y permite que la inteligencia universal responda con mayor eficacia. Cada día, cada acción y cada pensamiento coherente refuerzan la energía de la intención y aceleran la manifestación de los deseos auténticos. Recuerden, integrar la ley de la intención y el deseo es convertir cada momento de la vida en un acto consciente de creación. La coherencia diaria, la atención plena y la práctica del desapego son los pilares de la manifestación efectiva. Cuando vivimos de manera consciente, la intención y el deseo se convierten en aliados permanentes, transformando la realidad de manera armoniosa y profunda. En el próximo capítulo, abordaremos la práctica avanzada de la intención, manifestar sueños a largo plazo y conectar con la inteligencia infinita del universo. Manifestar sueños a largo plazo. Un sueño a largo plazo es más que un objetivo inmediato, es una expresión profunda del alma. Puede ser una misión de vida, un proyecto creativo, un aporte a la comunidad o un camino de evolución personal. Estos sueños suelen tomar tiempo, requieren múltiples pasos y, muchas veces, enfrentan obstáculos. Sin embargo, cuando se aplican la intención, el deseo y el desapego, cada etapa se convierte en parte del proceso de manifestación. ¿Qué es la inteligencia infinita? La inteligencia infinita es la fuerza universal que organiza la vida. Algunos la llaman conciencia universal, divinidad, energía creadora o campo de posibilidades. Esta inteligencia no solo crea el universo, sino que también responde a nuestras intenciones alineadas con nuestro propósito esencial. Cada pensamiento coherente, cada deseo auténtico y cada acción consciente activa la colaboración de esta inteligencia. ¿Cómo conectar con la inteligencia infinita? Meditar regularmente fortalece la conexión. Define con precisión tu sueño a largo plazo. El sueño debe reflejar el propósito del alma, no solo un interés del ego.
Cada paso hacia el sueño debe estar guiado por la conciencia y alineado con la intención. Permite que la inteligencia infinita organice circunstancias, personas y oportunidades a tu favor. Para procesar gradualmente la manifestación. Imagina el resultado final con todos los sentidos y siente la emoción de vivirlo. Divide el sueño en metas intermedias y formula intenciones específicas para cada etapa. Realiza acciones coherentes cada día, no importa cuán pequeñas sean. Toma nota de coincidencias significativas que guíen tus próximos pasos. Adapta tus acciones sin perder la visión central, siempre desde el desapego. Este proceso asegura que el sueño no solo se cumpla, sino que se materialice de manera que beneficie tu crecimiento y tu entorno. Ejemplos inspiradores. Un joven soñaba con crear una organización internacional para ayudar a comunidades desfavorecidas. Formuló su intención clara, visualizó cada detalle, actuó diariamente, se mantuvo coherente y desapegado de los resultados inmediatos. A lo largo de 10 años, surgieron oportunidades inesperadas, colaboraciones, sincronicidades y recursos. El sueño se materializó, beneficiando a miles de personas. Una mujer deseaba publicar una serie de libros transformadores. Cada día escribía, revisaba, meditaba y visualizaba. Con el tiempo, su trabajo fue reconocido y llegó a millones de lectores, superando sus expectativas iniciales. Estos casos muestran que la combinación de deseo auténtico, intención clara, práctica diaria, desapego y conexión con la inteligencia infinita genera manifestaciones extraordinarias. El papel de la emoción. La emoción actúa como catalizador. Cuando sentimos el sueño como real en nuestra conciencia, activamos una energía vibratoria que acelera la materialización. Gratitud, abre la mente y el corazón, amplificando la vibración positiva. Alegría, fortalece la energía creativa y la inspiración. Amor, conecta el sueño con la esencia del alma, generando coherencia con la inteligencia infinita. Cuantas más emociones positivas asociemos al sueño, más poderosa será su manifestación y más fluida la colaboración del universo. Para mantener activa la manifestación, dedica tiempo cada día a imaginar y experimentar emocionalmente tu anhelo. Desglosa tu anhelo en metas específicas y acciones lógicas. Presta atención y anota coincidencias relevantes y señales del universo. Modifica tus acciones siempre que sea necesario, manteniendo el enfoque principal. Cultiva la gratitud y el desapego como pilares de este proceso. Siguiendo este método, cada jornada se transforma en un ejercicio de creación intencional, acercándote poco a poco a tu deseo más elevado. Recuerda, las metas a largo plazo requieren una intención clara, un deseo genuino y persistencia diaria. La inteligencia universal nos apoya cuando estamos en sintonía con nuestro propósito fundamental. Mediante la visualización, acciones coherentes, gratitud y desapego, la manifestación se convierte en un proceso fluido y poderoso. En el siguiente capítulo, concluiremos la clase magistral con la integración de todos los principios y una estrategia completa para aplicar la ley de la intención y el deseo en todas las áreas de tu vida. Hemos emprendido un viaje profundo y transformador, explorando conceptos como la conciencia, la intención, el deseo, la sincronía, el desapego, así como su aplicación práctica en salud, prosperidad, relaciones y la realización de sueños a largo plazo. Hoy finalizamos esta clase magistral con la integración total, ofreciendo un plan de acción completo para implementar la ley de la intención y el deseo en cada aspecto de tu vida. Paso 1. Conexión diaria con la conciencia. Cada jornada debería iniciar con un momento de quietud, presencia y conexión interna. Medita de 5 a 20 minutos. Observa tu respiración, tus pensamientos y tus sentimientos. Reconoce tu esencia y la inteligencia infinita que te rodea. Esta práctica diaria refuerza la conciencia, que es la base para cualquier manifestación. Paso 2. Establecimiento claro de intenciones. Precisa tus intenciones con claridad. Una intención para tu salud,
bienestar físico, mental y emocional. Una intención para tu prosperidad, abundancia, oportunidades y crecimiento. Una intención para tus relaciones, armonía, comprensión y conexión. Una intención para tus sueños a largo plazo, objetivos fundamentales y metas de vida. Escribe tus intenciones, visualízalas y siente la emoción de que ya se han materializado. Paso 3. Desapego consciente. Tras definir tus intenciones, suelta el control sobre el cómo y el cuándo. Ten fe en que el universo organizará las condiciones necesarias. Permite que las sincronicidades te orienten. Mantén claridad sobre tu deseo, pero evita aferrarte al resultado. El desapego es fundamental para fluir con la inteligencia infinita y evitar la resistencia. Paso 4. Acción diaria coherente. La manifestación requiere acciones alineadas e inspiradas. Da pequeños pasos cada día que coincidan con tus intenciones. Asegúrate de que tus decisiones reflejen tus deseos auténticos. Observa las oportunidades y actúa con seguridad cuando éstas se presenten. Cada acción consciente es un bloque que construye la realidad que anhelas. Paso 5. Visualización y emoción. Cada día, reserva tiempo para imaginar tus intenciones y sueños. Visualiza los resultados como si ya se hubieran cumplido. Siente la gratitud, la alegría y el amor que provienen de experimentar esa realidad. Incorpora esas emociones a tu cuerpo y mente, intensificando la energía de tu propósito. La emoción actúa como un motor que despierta la creatividad y acelera el proceso de manifestación. Fase 6. Reconocimiento de sincronicidades. Permanece alerta ante las coincidencias que tienen un significado especial en tu vida. Mensajes, encuentros o circunstancias inesperadas pueden ser indicios del universo. Registra cada sincronicidad para clarificar tu avance. Modifica tu trayectoria con base en estas señales, sin olvidar tu visión principal de intenciones. Las sincronicidades son prueba de que estás en sintonía con la inteligencia universal. Fase 7. Evaluación y gratitud diaria. Cada noche, reflexiona sobre tu día. ¿Qué acciones respaldaron tu intención? ¿Qué sincronicidades detectaste? ¿Qué enseñanzas surgieron de las dificultades? Agradece sinceramente todo lo que has recibido, incluyendo aquellas lecciones difíciles. La gratitud cultiva energía positiva, fortaleciendo tu conexión con la conciencia y la inteligencia universal. Fase 8. Ajustes conscientes. La vida es cambiante, por lo que en ocasiones tendrás que modificar tus intenciones o acciones. Conserva la visión principal, pero adapta tus pasos según nuevas experiencias o aprendizajes. Evita ser inflexible. La adaptabilidad es fundamental para aprovechar la sincronicidad y la inteligencia universal. Cada ajuste consciente refuerza tu capacidad creativa y tu sintonía con la vida. Paso 9. Coherencia y práctica habitual. Lograr la fusión de la ley de la intención y el deseo implica mantener coherencia y practicar regularmente. Cada pensamiento, emoción y acción debe estar en sintonía con tus intenciones. La práctica consciente intensifica la energía de manifestación. Con el paso del tiempo, vivir intencionalmente se convierte en una forma de ser natural. Paso 10. Celebración de los logros. Cuando empieces a notar los resultados, sin importar su magnitud, celebra cada triunfo, cada paso adelante y cada sincronicidad. Valora tu participación activa y la colaboración del universo. Goza del camino, no únicamente del resultado final. Celebrar potencia la energía positiva y establece un ambiente propicio para nuevos deseos e intenciones. Integración final, un resumen de la estrategia. Conexión diaria con la conciencia, meditación y atención plena. Definición clara de intenciones, salud, abundancia, relaciones y metas a largo plazo. Práctica del desapego, soltar el control y confiar en la sabiduría infinita. Acciones diarias alineadas, pequeños pasos congruentes con la intención. Visualización y emoción,
Experimentar el resultado como si ya se hubiera materializado. Atención a las sincronicidades, anotar señales y oportunidades. Reflexión y gratitud cada día, cerrar el día con conciencia y agradecimiento. Ajustes conscientes, modificar el rumbo sin perder de vista el objetivo. Coherencia y hábitos, convertir la intención en un estilo de vida. Celebrar los logros, reconocer avances y potenciar la energía positiva. Este esquema amalgama todos los principios abordados en la clase, forjando un camino diario de manifestación consciente, en sintonía con la ley de la intención y el deseo. Queridos amigos, hemos recorrido un camino profundo de autoexploración y transformación. Hemos entendido la conciencia y el ámbito de las posibilidades. Aprendimos a formular intenciones y deseos genuinos. Descubrimos la sincronía y las coincidencias significativas. Ejercitamos el desapego como un poder liberador. Aplicamos la ley en áreas como la salud, la prosperidad y las relaciones. Observamos cómo mantener la intención activa cada día. Aprendimos a manifestar sueños a largo plazo con la inteligencia infinita. Integramos todo en un plan de acción cohesionado e integral. Si aplican estos principios de forma constante y consciente, vivirán una vida más armoniosa, creativa y llena de oportunidades. La ley de la intención y el deseo no es meramente un concepto, es un enfoque práctico para transformar tu realidad desde adentro hacia afuera.